Muy buenas tardes a todas y todas quienes nos acompañan en esta transmisión virtual en el marco de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas bajo la temática Ciencias y Artes ante los nuevos retos. Se genera este espacio académico con la presencia de la doctora Virginia Reyes de la Cruz, investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien en calidad de expositora virtual nos presentará planteamientos respecto a educación superior y pandemia, con el propósito para todos y todas ser parte de esta reflexión y pues en beneficio de la comunidad académica, estudiantil y de la sociedad en general. Muy buenas tardes, doctora Virginia. Enseguida, para poder dar uso de la palabra a nuestra expositora, voy a leer la semblanza curricular de la doctora Virginia Reyes de la Cruz. Ella es doctora en Educación por la UAM, maestra en Sociología con atención al desarrollo regional por la UAPJO, obteniendo mención honorífica, diplomado en Investigación con perspectiva de género por la UNIVAS, IMO, y en Políticas Públicas con perspectiva de género por la UAPJO y el IMO, y licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con adscripción al Instituto de Investigaciones Sociológicas y actualmente es directora del Centro de Evaluación e Innovación Educativa, CEBIE de la UAPJO. Es miembro del SNI Nivel 2. Es líder del Cuerpo Académico Estudios Sociales con nivel consolidado. Cultiva las líneas de generación y aplicación del conocimiento, educación y relaciones interculturales, educación y género, desarrollo y cambio climático, así como movilidad, flujos migratorios y políticas públicas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Sorocaba de Brasil en el 2016, así como en la Universidad Nacional de Colombia en la Escuela de Justicia Comunitaria en 2015. En el Centro de Estudios Regionales para América Latina y el Caribe de la Universidad de Toronto, en Canadá, participó en el 2018. Y profesora invitada en la Universidad de Sorocaba, Brasil, 2015. En la Universidad de California, sede Davis, California 2002, y Universidad de California, sede Riverside, en California. Es miembro fundador de la Red Nacional de Educación, Universidad y Política. Es miembro fundadora de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad para América Latina, Red FEIAL, y secretaria técnica de la Red FEIAL, en 2013 a febrero de 2018. Miembro de los CIES como evaluadora desde 2017 a la fecha y es evaluadora acreditada del CONACYT desde 2007. Dentro de lo que se destaca como evaluadora de PNPC, proyectos de investigación del Sistema Nacional de Investigadores y Ferias del Conocimiento. También funge como evaluadora en CEP en el programa de PRODEP. Es miembro en varias redes académicas como son Comexo, RASDET, AMER, AMECIDER, ALARU, LASA y ALAS. Sus tres últimas publicaciones como coordinadora del libro son La necesidad de la acción social, 2019, Procesos sociales en el Oaxaca contemporáneo, en 2017, La educación en México, escenarios y desafíos del siglo XXI, 2017. Tiene libros de autoría, Las políticas públicas en los migrantes retornados, El desafío de la región migratoria, 2015. La región migratoria, la construcción social de los migrantes jornaleros mixtecos, 2010. La niñez jornalera, educación y trabajo, 2005. Sus tres últimos artículos son Las universidades en crisis, un estudio comparado entre la UAPJO y la Universidad de Toronto en Canadá, 2019. La participación política de las mujeres en los sistemas normativos internos, 2019. La migración de los centroamericanos en la configuración de la región migratoria, 2018. Por otra parte, también ha participado en diferentes proyectos de investigación con financiamiento CONACYT y del DAD, dentro de los cuales destaca
violencias estructurales intersectadas y activismo político, modelo extractivista, espacialización de la violencia y defensa del territorio en el sur de México. FORDECIT 2019-2025, en colaboración con el Centro Geo CDMX, Instituto Mora, Ciesas y SWAPJO. Diseño, construcción y puesta en marcha de un laboratorio Digilab en Macuspana, Tabasco, por FOMIX Tabasco CONACYT 2019. La migración internacional, la política pública y derechos humanos 2016-2018, DAD. Educación y género ante el cambio climático 2013-2014, FOMIX Oaxaca CONACYT. Impacto económico de las inundaciones en Tabasco 2012-2014, FOMIX Tabasco CONACYT. Las políticas públicas hacia las mujeres en la formación de empleos en Tabasco 2010-2012, FOMIX Tabasco CONACYT. Educación y reproducción social de los niños y niñas migrantes de Oaxaca 2000-2003 por CONACYT, entre otros. Pues como bien, la experiencia profesional de la doctora nos trae aquí la oportunidad y privilegio para poder escuchar pues la disertación acerca del tema que nos presenta de educación y pandemia. Nos compartirá una presentación y pues abrimos los micrófonos, doctora, para que nos comparta esta presentación que ha preparado para este evento. Adelante, doctora. Muchas gracias. Un saludo fraterno y agradecimientos primero por esta invitación que me hace la Universidad de Artes de Chiapas para esta feria del libro. Quiero expresar mi solidaridad y a través de este medio justamente por estos temas que hoy estamos viviendo, la situación de las inundaciones en algunas regiones de Chiapas y sobre todo en Tabasco también. Como ustedes ven, estamos en momentos de riesgo, analizar ahora esto que yo les presento de educación superior y pandemia en Oaxaca, también tiene este enfoque de riesgo, como lo vamos a ver, y bueno, pues con este agradecimiento va mi abrazo también sororario y solidario para todos ustedes. Inicio. Bueno, el objetivo de esta ponencia es exponer qué ha sucedido con la educación superior en tiempos de pandemia y cómo se han superado algunos retos ante el riesgo. Como ustedes pueden ver, aquí ya vamos manejando lo que es un enfoque de riesgos que no solamente se utilizan para eventos naturales como las inundaciones, sino que también lo podemos traer a un evento de la magnitud de la educación, como es una situación de riesgo social, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estaríamos haciendo este abordaje. A nivel nacional, quiero presentarles primero cómo estaba la situación a nivel del comportamiento de la matrícula, qué estaba pasando en nuestras escuelas, cómo íbamos, cuáles eran esas dimensiones que nosotros estábamos trabajando. Y como podemos ver, México pues tiene una población de 119 millones de personas, pasamos más de los 119.500.000, entonces es una población bastante amplia y estamos viendo que en población ya que estudia la media superior y superior, tenemos una población de hombres y mujeres de 10.772.297 y en población ya que debe de estar cursando la educación superior tenemos una población de 10.665.816. Cabe señalar que hay una brecha ya que nos han estado señalando desde que empezó esta nueva administración a nivel nacional, que nos habla que en la escuela mexicana se va perdiendo el ingreso de primaria, secundaria, y ahí tenemos el mayor salto, la mayor pérdida de secundaria a media superior y por ende a superior y hasta llegar hasta los últimos grados. También vemos a nivel Oaxaca, por ejemplo, ¿cuál es la población? Tenemos que en Oaxaca tenemos una población total de 3.697.889 habitantes. Viene la desagregación por hombres y mujeres y hablamos de la población potencial para media superior y superior que tenemos de 366
9.335 habitantes que están en el rango para cursar lo que es la educación media superior, y tenemos ya en la educación superior una población de 338.793, igual desagregado por hombres y mujeres, y vamos viendo justamente que esta dimensión de los habitantes no todos ingresan, porque vamos a ver también que es en las zonas rurales donde más problemas tenemos de continuar sus estudios, ¿no? ¿Por qué? Por las desigualdades, por los problemas sociales que enfrenta nuestra sociedad. Entonces, tenemos una matrícula general para lo que es la educación superior en México de 4.061.644 estudiantes matriculados. Y para Oaxaca solamente tenemos 75.656 matriculados en educación superior. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en dónde están matriculados, si están más matriculados en el sector público o privado, ¿no? Y entonces vamos viendo que en la medida en que empezamos a hacer el análisis de la matrícula, vemos que el mayor número de población está matriculada en el sector público, tanto para nivel superior, y también dentro del nivel de lo que es su sostenimiento. En este mismo sentido, quiero señalar en Oaxaca cuál era el comportamiento que teníamos de la matrícula antes de la pandemia en el bachillerato, y vamos viendo justamente cuáles son esos bachilleratos en los cuales tenemos esta matrícula. En el nivel superior también estamos viendo cuáles son esas áreas en las cuales se están formando nuestros estudiantes. Asimismo, vamos viendo en los bachilleratos generales, tecnológicos, los privados, cuál es ese comportamiento. Y vemos, por ejemplo, que en Oaxaca no tenemos bachillerato privado, todo está en el área pública, ¿no? Entonces, ese dato va a ser muy importante para ir considerándolo en la cuestión del análisis ya de la educación superior en la pandemia. Aquí podemos ver desagregado a nivel nacional cómo está constituida la matrícula, cómo está el ingreso, cómo está el egreso, cuántos docentes tenemos, que esos datos para nosotros van a ser fundamentales para ir comprendiendo en Oaxaca cómo el Estado está atendiendo de manera diferenciada por regiones, porque en Oaxaca, dada su orografía, su geografía, no tenemos educación superior en todas las regiones. Muy bien, y aquí vamos a considerar los datos que veníamos manejando por todos los que imparten educación superior, de acuerdo a cómo se estructuran dentro del Estado. Y colocamos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien para el año 2018, teníamos 18.506 estudiantes matriculados. Hoy hablamos de una población de 23.000 estudiantes. ¿Qué pasó con la pandemia? Y aquí vamos a empezar a vincular ya lo que es cómo venía comportándose la matrícula, cómo estábamos nosotros llevando todo un proceso formativo, pero llega la pandemia. En diciembre, por ejemplo, nos enteramos de 2019 que en China había surgido una enfermedad que se le denominó coronavirus, COVID-19. Y entonces esta pandemia en contextos globales ya fue declarada por el nivel de mortalidad en marzo del 2020, ya con este concepto de pandemia. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una amenaza para la sociedad y que ya debemos de tomar previsiones y precauciones para no arriesgar la vida. ¿Qué pasó? Al darse este pronunciamiento se generó una alteración de la vida cotidiana y nos mandaron al confinamiento, el distanciamiento social. Aquí inmediatamente esto fue acatado por todas las instituciones de educación, pero yo me quiero centrar solamente en las instituciones de educación superior, que también tomaron como medida preventiva este distanciamiento social y que se vieron obligadas a suspender las actividades académicas, que nos implicaba esta relación cara a cara en una transición, podríamos decir, abrupta y obligada a la educación, a llevar una educación remota. Y algunos que ya tenían esta educación a distancia, pues también la siguieron. Pero aquí es muy importante ver ya cómo el paradigma tradicional de educación que nosotros manejábamos se empieza a transformar. Y en ese sentido, estudiantes y docentes se vieron afectados, ya que cambió el espacio y la forma de impartir las clases, que pasaron de la modalidad presencial a la virtual. ¿Qué pasa en Oaxaca?
En Oaxaca, por ejemplo, empezamos a ver que nosotros como Estado pues tenemos una brecha digital bastante amplia que permite, y como lo focaliza aquí esta feria del libro, que es la dimensión entre tecnología y arte, ciencia y arte, pues estamos viendo que la brecha digital nos viene a interrumpir este proceso que nosotros desde las autoridades pues diseñaron y que no previmos todo lo que iba a suceder después. Y entonces lo que empezamos a ver es que empezamos a tener problemas con la conexión a Internet. En los hogares, de acuerdo a los datos que nos arroja la información, empezamos a ver que solamente tenemos un porcentaje bajo de conexión a Internet, pero también otro elemento para nosotros importante es ¿cómo vamos a desarrollar entonces esas actividades académicas si tenemos un porcentaje de estudiantes desconectados? Y acuérdense que aquí tenemos a los 3 estados, como es Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que siempre se han caracterizado por niveles de marginación, por esta cuestión de las conectividades que no son muy buenas, y que bueno, aquí empezamos a enfrentar todo este reto en los medios digitales que nos impedía llevar una cobertura total a esa matrícula que nosotros ya veníamos manejando. Empezamos a ver entonces cómo se estaba presentando, y de acuerdo a las declaraciones que hizo Anuyes nos dábamos cuenta que a nivel nacional había un 71% de actividad docente que sí estábamos en este proceso, mientras que para Oaxaca el 62% solamente tenía ahí una actividad. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos ya a ver estas condiciones de desigualdad que vienen enmarcadas por todos estos elementos de las dimensiones sociales que ya traíamos arrastrando antes de la pandemia. Si bien decíamos en el comportamiento de la matrícula que íbamos perdiendo población, pues con la pandemia esto se viene a agudizar. Muchos han dicho ya que la pandemia ha venido a desnudar estas formas desiguales, estas formas de desigualdad social que nosotros tenemos, y se empieza a hablar ya de un rezago educativo, como lo podemos ver en educación básica de un 10% y en educación superior de un 8%. Esta dimensión nos permitió a nosotros también como universidad, a partir de toda nuestra experiencia en el CEBIE, en las investigaciones que hemos realizado, de cómo pensarnos para atender y cómo desarrollar una estrategia desde la academia para poder atender a esos que se empezaban a llamar desconectados. Y creamos una propuesta alternativa de educación a distancia que planteaba estrategias para dar continuidad a las actividades académicas universitarias, aún con la existencia de un sector de estudiantes sin acceso regular a los medios digitales y tradicionales. Aquí quiero decirles también que otro elemento importante que se tomó de la decisión desde nuestra máxima autoridad y de los directivos fue hacer un semestre más flexible, entender qué era lo que estaba pasando con el estudiantado, con el profesorado, y empezar a dar un cauce que esta irrupción que tuvimos, porque en la UAPJO veníamos de una lucha sindical, de una huelga, entonces esto empezó a trastocar, regresamos a la universidad y a la semana teníamos que irnos por la cuestión de la pandemia. Es importante señalar esto porque cuando nosotros analizamos cómo van las dinámicas, esto nos permite también repensar otras acciones que nosotros podemos generar. Y entonces nosotros desde el CEBIE también nos empezamos a hacer varias preguntas, ¿no? O sea, ¿cuándo saldrá una vacuna? Porque efectivamente muchos empezaban a decir, vamos al confinamiento, pero nosotros ya empezábamos a ver que si no salió una vacuna, pues teníamos que seguir en el confinamiento. Y hoy estamos viendo los rebrotes ya, porque decidimos regresar. Algunos en Europa estamos viendo ahora más fuerte esta situación, porque se decidió salir a las calles, estamos viendo las actividades empezaban a normalizarse, pero mientras no esté la vacuna, este problema no va a estar erradicado. Y eso es algo importante que debemos de señalar. Otra de las cuestiones que nos preocupaba a nosotros es que en la UAPJO nos concentramos primeramente en la Comisión de Salud, porque sobre todo decíamos, el estudiantado, el profesorado, el personal administrativo, tenemos que cuidar la salud de ellos. Entonces, ahí estuvo en un primer inicio toda la concentración de las acciones. Luego,
algo que nos empezó a preocupar es cuándo formaremos la comisión académica, porque si por un lado estaba la cuestión de la salud, por el otro lado también estaba la cuestión de la educación. No la podemos frenar. Somos una universidad que tiene un sistema medio superior también que atender, posgrados, becas, toda una dinámica que tenía que seguir caminando y que nosotros en ese sentido teníamos que plantear una estrategia a nivel de la administración central. Y la otra pregunta es, ¿volveremos pronto a las aulas? Porque nos hablaban del semáforo, que si íbamos a avanzar, que si ya regresaban. No sé si ustedes recuerdan que nos decían que íbamos a regresar en abril, que ya luego que no, que en mayo, y así hemos estado. Y entonces todo esto empezó a generar que este semestre que nosotros ya estábamos caminando, transitando, pues no nos daba certeza para regresar y que tenía que ponerse ahí en la práctica pues una dimensión también científica, como lo que nos hablan hoy aquí, es generar conocimiento y generar estrategias, ¿no? Lo que esta Feria del Libro nos está posicionando. Otro elemento para nosotros es que teníamos que pensar si vamos a seguir un semestre más con esta dinámica y si seguíamos así, ¿qué estrategias entonces tendríamos nosotros que implementar? ¿Qué elementos tengo para planificar mis actividades como docentes? Nos empezamos a preguntar porque veíamos que muchos estaban muy focalizados ya en el manejo de la tecnología. Aquí íbamos de una plataforma, de Zoom, de Teams, de Google Classroom y decíamos, ¿y cómo estamos planificando? ¿Cuáles son esos elementos que se están considerando que para nosotros son fundamentales? Algo que nos preguntábamos es, ¿estoy dándole más peso a lo tecnológico que a los contenidos y perfiles de egreso? Esa era otra pregunta fundamental, porque no podemos dejar que una pandemia afecte nuestro perfil de egreso, porque si no, ya estaríamos hablando de que en la educación, y es lo que ya se ha estado criticando, la educación no se está impartiendo de la manera como debe ser y de las formas. Y lo que nosotros buscábamos en la UAPJO era no tener procesos de simulación. Y la otra pregunta que estaba ahí latente también es, ¿nos contagiaremos? Tendremos que hacer algunas reuniones, ¿cómo lo vamos a hacer? Los estudiantes estarán contagiados y a esto mismo, ¿qué efectos emocionales se están presentando y cómo inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Sabemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje va mediado por las emociones. Si nosotros tenemos un familiar enfermo o sabemos que alguien está contagiado o yo estoy contagiado, ¿cómo entonces hago y qué hago, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué nos iba a llevar? ¿A deserción escolar? ¿Cómo actuamos ante la incertidumbre? Fue una de las preguntas que nosotros empezamos a ver y eso nos hizo también hacer reuniones de trabajo para ir marcando la ruta junto con la administración central que ya les voy a comentar más adelante. Pero algo que para nosotros fue en ese momento fundamental era decir, ok, ya estamos en esta ruta, ya estamos avanzando, vamos entonces a generar un cuestionario diagnóstico para la implementación de estrategias educativas a distancia ante la contingencia del COVID-19. ¿Y cuál era el objetivo? Ver justamente cómo estaban desarrollando ese semestre, cuáles eran los problemas que se habían presentado y cómo nosotros podíamos mejorar la estrategia para ahora sí, entre todas y todos, hacer una planificación y que los estudiantes fueran los mejores beneficiados. Esto fue dirigido a estudiantes y docentes y también por allí surgieron algunas actividades que nosotros estuvimos trabajando ya muy concretamente con unidades académicas, donde veíamos ya toda la complejidad del fenómeno y que nos permitía reflexionar. Vemos que contestaron este cuestionario un 30% de docentes y un 70% de estudiantes. ¿Qué vemos? Que los estudiantes aún cuando estaban desconectados buscaban la forma de estar en comunicación con la universidad, buscaban la forma de decirnos qué estaba pasando con ellos. Y aquí para ir avanzando de una manera más rápida, pues les voy a resumir en 4 puntos los elementos que nosotros nos fuimos encontrando. Primero nos encontramos que los docentes tenían un problema de logística.
La logística se refiere a circunstancias relacionadas con el manejo del tiempo, los horarios de las clases, los espacios físicos para trabajar a distancia, la comunicación institucional, entre otras. ¿Qué nos dimos cuenta? Que cada profesor se fue a su casa, empezó a trabajar sus asignaturas o secuencias formativas, como les llamamos nosotros dentro de nuestro modelo educativo anterior al 2019, que ahorita les voy a comentar, y empezamos a ver que los estudiantes empezaron a tener una carga de trabajo porque no estaban reguladas las actividades que los docentes estaban colocando. Y eso pues ya empezaba a generar ahí un conflicto. Luego otro elemento que surgió de este diagnóstico es que teníamos problemas en una dimensión tecnológica. No tenían acceso al internet, como ya les había señalado, la cuestión de la brecha digital estaba ahí, pero aún si tenían conexión, pues no tenían equipos de cómputos para todos, porque todos se habían ido a las casas y no tenían para todas las familias. No es lo mismo tener un equipo de cómputo en casa con 4 miembros que regresar los 4 y los 4 utilizarlo, ¿no? Entonces eso ya nos colocaba en otro reto importante. Los conocimientos de las plataformas educativas, eso fue algo para nosotros, todo un reto. Fíjense que nosotros como SEVIE empezamos a hacer un ejercicio cuando estábamos en la huelga, que lanzamos, nosotros aprobamos nuestro modelo educativo, un modelo educativo que ahorita les voy a explicar en el 2019. Y entonces, cuando estábamos en la huelga, nosotros generamos una alianza estratégica con el Centro de Atención y Educación a Distancia, el CECAD de la UAPCO, y empezamos a trabajar el curso del modelo educativo para que los profesores fueran, como era el receso del semestre enero-febrero, pues para que en ese tiempo se capacitaran en el modelo educativo, conocieran la plataforma y empezáramos a impulsar lo que era la educación a distancia y generar esto que nosotros en el modelo educativo llamamos la conectividad, ¿no? Dentro de lo que nos marca la NUYES como la Revolución Digital 4.0. Eso nos permitió a nosotros empezar a hacer algunos ejercicios. Estoy hablando del antes ahí. Luego, ¿qué otra cosa vimos en el cuestionario? La dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica se refiere a circunstancias relacionadas con el conocimiento de herramientas didácticas de educación a distancia, el manejo de grupo a distancia, la evaluación de los estudiantes, entre otras. Aquí vimos que muchos profesores se pusieron ellos a hacer los materiales, cuando hay mucha información que pueden manejar, que pueden traer, que pueden diversificar. Entonces, todo este cuestionario para nosotros fue muy enriquecedor. Luego vimos también las dimensiones socioafectivas, que se refieren a circunstancias relacionadas con aspectos emocionales, afectivos y de salud que viven los docentes y también los estudiantes y personal administrativo, como sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, entre otros. Todos hablamos que el trabajo en casa se ha intensificado, que cada vez los horarios son más prolongados, no paramos, estamos trabajando y trabajando. Bueno, todo esto tiene que ver en un desgaste también emocional. Yo creo que por eso ahora también en Alemania algunos están pugnando porque las escuelas se queden trabajando. Eso también es algo que tendríamos que valorar. Pero bueno, aquí yo creo que esto es algo importante porque muchas veces la dimensión socioafectiva en lo presencial no la considerábamos. Pero ahora en tiempos de pandemia y en esta educación remota debe ser un elemento fundamental. ¿Qué retos enfrentaron también los estudiantes de acuerdo al cuestionario? Los mismos. Las dimensiones tecnológicas, el manejo de... Decimos, pero si son estudiantes millennials, sí, pero se saben mover en redes sociales, no en plataformas educativas. Eso yo creo que es un elemento fundamental que tenemos que ir analizando y educando también a nuestros estudiantes en esta forma de dirigirlos, ¿no? Ahí, para nosotros fue un dato muy revelador que no porque se sienten horas frente a la computadora nos van a decir que ya manejan estas plataformas, que tienen un equipo de cómputo, como yo les señalaba ahorita, muchos tienen celulares, ¿sí? Y si el celular es de baja calidad, pues entonces, ¿qué tipo de conectividad va a tener? No va a poder manejar todo lo que nosotros desde una plataforma queremos que maneje. Y en ese sentido, se van convirtiendo en una serie de problemas y piedritas en el camino que obstruyen el proceso de enseñanza y aprendizaje.
También vimos problemas de logística en el manejo del tiempo. Algunos estudiantes, porque sus padres fueron despedidos del trabajo, empezaron a trabajar, ya no empezaban a combinar bien la dimensión del trabajo, el estudio. Otros, por ser padres o madres, estaban trabajando también con los hijos, con la familia, etcétera. Toda una serie de dimensiones que tenían que ver con esas logísticas, ¿no? ¿Y dónde estaba la universidad? ¿Cómo estábamos nosotros articulando? Eso también era una situación que nosotros decidimos seguir. Luego las educativas. Aquí, ¿qué elementos tenían ellos, por ejemplo, para seguir nuestras actividades, las tareas? Empezamos a ver que hubieron estudiantes que no pudieron enviar sus tareas en tiempo y forma. El semestre, ahí fue un acierto también de nuestra institución, recorrimos el semestre. El semestre ya no terminó en julio, agosto, septiembre, nos fuimos recorriendo para que el estudiante tuviera esta posibilidad. Incluso hubieron algunas acciones estratégicas por parte de algunas autoridades que decidieron dividir el semestre en dos. Dieron primero 3 asignaturas o 4 y luego otras 3 o 4 para que el estudiante no estuviera tan saturado. Pero déjenme decirle que esto no fueron todos, fueron los menos, pero aún así se generaron algunas estrategias. Otros empezaron a comprarles tarjetas a sus estudiantes porque no podían conectarse, era muy caro. Lo que estábamos viendo, que muchos tenían que buscar la manera de cómo estar conectados. Algunos hicieron este ejercicio de acción afirmativa para apoyo en tiempos de pandemia, ¿no? Y volvemos a ver las dimensiones socioafectivas, ¿no? Que se refieren a estas circunstancias relacionadas a estas cuestiones de los sentimientos, las frustraciones, el hecho de ser jóvenes, de no poder salir y estar con sus compañeros, el hecho de estar largas horas frente a las pantallas, pues hacía una cuestión de saturación, y lo pudimos ver en los memes que circularon en ese momento. Ya que estaba terminando el semestre, ya decían desconectados todos y vámonos para otro lado, ¿no? Entonces, todo esto empezó justamente a marcarnos ya una situación. Y es esta situación que nosotros hemos trabajado en metodologías, como ustedes vieron ahorita en mi presentación, de cuestiones de trabajos enfocados al cambio climático, y empezamos a ver esta situación del riesgo. A ver, ¿qué está pasando con la pandemia? Y entonces empezamos a ver que teníamos una amenaza. Esta amenaza es la que denominamos la pandemia, ¿sí? Que viene y nos trastoca. Y luego empezamos a ver toda una serie de vulnerabilidades, ahorita se las voy a explicar, y es esta fórmula de analizar los riesgos. Amenaza más vulnerabilidad menos capacidades nos colocan en situación de riesgo. Esta es una fórmula para analizarlos. Y entonces empezamos a ver que nosotros teníamos esa amenaza que era la pandemia, y teníamos también nuestras fortalezas, ¿no? Que era esta cuestión de la creación de un modelo educativo, que nosotros empezamos este trabajo en el 2019, en mayo, y con una metodología participativa. Estuvieron todas las autoridades representadas, sindicatos, estudiantes, docentes, administrativos, y eso a nosotros nos generó muchos aciertos para poder enfrentar esta situación de pandemia, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que reafirmar el actuar y compromiso formativo y social. Ese es un elemento fundamental que va a marcar el modelo educativo. También un abordaje dinámico y adaptable a las necesidades del contexto. ¿Por qué? Ahorita se los voy a explicar. Porque ahí tenemos algunas dimensiones que nos permiten a nosotros ver que este acierto del modelo educativo nos abría todo el paraguas para enfrentar este riesgo. Y empezamos a detectar cuáles eran esas situaciones de riesgo. Identificamos, como ya vimos, la amenaza, que era la pandemia. Identificamos, aquí está cambiado, reconocer a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era toda esta dimensión educativa, toda esta dimensión tecnológica, cómo se estaba desarrollando. La gobernanza, quiero decirles que en tiempos de pandemia hemos hecho luchas también en la UAPJO por defender la autonomía, porque no pudimos elegir a nuestro rector también, y eso hoy en día se ha politizado también.
tenemos que ver cómo se nos estaba dando el financiamiento. Si bien ya nosotros hablábamos, somos una de las universidades en crisis a nivel nacional y entonces teníamos ya un recorte, ¿no? Entonces todos esos elementos nos hacían más vulnerables y por eso era muy importante reconocer cuál era esa vulnerabilidad. Sin embargo, nos dimos cuenta también a partir de los cuestionarios y del trabajo que teníamos muchas capacidades y teníamos personal habilitado en materia tecnológica, que por ejemplo lo podríamos realizar y revisar en redes, teníamos profesores comprometidos que estaban tomando cursos, adecuando los contenidos, teníamos personal dispuesto a dar este servicio, a hacer cursos también, a mostrar este acompañamiento y entonces ahí nosotros pues ya nos dimos cuenta que al tener esas capacidades podríamos construir una educación con excelencia académica a pesar de las dificultades actuales, creciendo y justamente con esta creciente incertidumbre, con este fenómeno que nosotros le llamamos multiescalar, porque vamos viendo cómo cada vez se va generando y cómo, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas, también nuestros pueblos originarios, algunos se cerraron y ya no dejaban que los estudiantes vinieran a la universidad como parte de la protección, pero hoy en día vemos que cada vez va ganando terreno la pandemia y que cada vez va llegando a nuestros pueblos originarios. Estamos trabajando en varios estados, estamos trabajando ahorita también con Guerrero, dando seguimiento en un pueblo, Amusco, y estamos viendo cómo ahí la pandemia va ingresando, pero también estamos viendo que no hay un acompañamiento desde las autoridades y no hay una política pública de salud clara para poder justamente generar estrategias, pero eso le corresponde también a la academia comprometida, ¿no? Hacer este tipo de acciones que nos ayuden a nosotros a ir saliendo adelante. Por eso hablamos entonces que estamos ante un contexto actual como un laboratorio socioeducativo. No estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud. No estábamos, nadie estaba preparado, ni la mejor universidad. Hoy en día se cuestiona el quehacer de la universidad, porque universidades que tenían unas colegiaturas muy altas y hoy ven que la educación se puede dar de esta manera, se están cuestionando, se están generando ahí a ver por qué teníamos estos modelos educativos que cada vez generan más desigualdades. Y yo creo que eso es un elemento que debemos de considerar hoy ante la pandemia a la educación como este laboratorio socioeducativo y también pensarla desde este enfoque de riesgo porque nos permite entonces construir entre todas y todos y manejar y poder movernos en esta incertidumbre. Y más ahora que vemos que no solo es la pandemia, si estamos hablando de multiescalar, por ejemplo, para Chiapas y Tabasco y Centroamérica, algunos países hoy tienen inundaciones, otra amenaza, un riesgo ahora por cuestiones naturales. Entonces tenemos muchas amenazas. Y hay una amenaza también, puede ser estructural, puede ser la violencia, puede ser qué tipos de amenazas son las que tenemos, cómo se está ejerciendo el recurso hacia la universidad pública, cómo se están violentando sus procesos. Todas esas cuestiones son fundamentales porque hoy más que nunca las tenemos que poner sobre la mesa porque ya alguien nos habló hace muchos años de una catástrofe silenciosa en la educación, don Gilberto Guevara Niebla. Y esta pandemia hoy nos puede llevar, si no la sabemos manejar adecuadamente, a una catástrofe que yo no creo que sea ya tan silenciosa porque hoy en día estamos dando cuenta de esta situación, pero sí una catástrofe, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dimensiones de análisis de riesgo, pues siempre vamos a ver qué hicimos antes, qué estamos haciendo durante, bajo este enfoque de riesgo y qué podemos hacer después. Y construido, como decíamos, este laboratorio educativo en este contexto actual y también en esta época en que nos hablan de una educación en contextos reales, pues estamos interpelados a asumir con profesionalismo esta situación. Y entonces nosotros ahí vemos, ¿qué tenía antes la UAPJO? Pues la UAPJO antes tenía unas condiciones institucionales que podríamos decir empezamos a potenciar con el modelo educativo. Un modelo educativo que tiene un enfoque de inclusión, construcción de aprendizajes socialmente significativos
un modelo curricular de investigación y por procesos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un proceso de investigación vamos a detonar lo que es el conocimiento y que esto nos va a ayudar a nosotros a construir algo que para nosotros es nuevo en el modelo educativo, el diálogo de saberes. Sabemos que en Oaxaca estamos en un estado que tiene el mayor número de grupos étnicos, que tiene una población importante de grupos étnicos y que por esta visión eurocentrista de lo que es la universidad, no habíamos pensado una universidad desde nuestros contextos. Quiero decirles que el trabajo que se ha hecho por todo este gran equipo que participó de docentes, autoridades, administrativos, estudiantes que fueron y a través de paneles nos dijeron cómo ellos veían la situación de la universidad, nos está permitiendo caminar con certezas ahorita en tiempos de pandemia. ¿Qué estamos haciendo durante? Durante la pandemia se hizo una creación de procesos para asegurar la calidad de la educación, como es esta que les dijimos, acompañamiento institucional a las unidades académicas. ¿Qué más hicimos? Que el estudiantado explore sus capacidades, innovación, iniciativa y tomar decisiones sobre sus propios procesos de aprendizaje. Y esta propuesta denominada PAED, que nos permite a nosotros integrar y generar un acompañamiento aún cuando estén desconectados. Y bueno, de esto, ¿qué va a seguir después? Bueno, pues ahí veremos cómo está este profesorado, este estudiantado, cómo se capacitó, qué aprendizajes, ahora sí hablemos de esta praxis comprometida del estudiantado y del profesorado y que nos deje estos conocimientos que para nosotros son fundamentales y este sentido también humanitario que se está creando, esta visión dialógica también que se está impulsando porque ante la virtualidad no hay como lo dialógico, hay que estar en constante comunicación para ver si se entendieron, los profesores ya lo han vivido por los diferentes seminarios, foros, congresos, todo lo que se ha estado generando, entonces ya vamos más conscientes a este proceso formativo que nos ayuda justamente a ver qué va a quedar, cuáles serán esas mejores prácticas que después tendremos, ¿no? Pero eso ya es una construcción de todas y todas. ¿Qué elemento nos plantea el nuevo modelo educativo para la adecuación curricular en la UAPO? Bueno, primero, para nosotros ahorita importante era habilitarnos en manejo de tecnología. Y ahí, pues la universidad empezó a transitar hacia allá. Con una política desde la rectoría donde trabajamos en red y ahorita les voy a comentar que nos permitiera a nosotros llegar a todas y todos. Incluso se trabajó hasta en streaming para que quedara abierto el manejo de las plataformas, la habilitación, cómo hacer uso, por si no daba tiempo en las unidades académicas o no se podían inscribir. Ahí está, ustedes lo pueden consultar también. Es parte del beneficio social. Son dos plataformas, la de Teams y la de Google Classroom. Conocer también nuevas pedagogías que permitan la interacción de saberes otros. Hoy con la pandemia tenemos una gran oportunidad para pensar nuevas formas de generar el conocimiento. Generar también sinergias de aprendizaje basadas en la investigación que permitan generar un binomio indisoluble entre el estudiante y el docente. Esto en aras de fortalecerse mutuamente y superar esos desafíos tecnológicos. Hoy vemos al estudiante como un aliado también, como alguien que nos acompaña en este proceso formativo. Y generamos también conocimientos, como ya les había dicho, socialmente construidos. Desde nuestras disciplinas, cada uno de nosotros plantea cómo podemos hacer estos abordajes y damos esta dimensión de complejidad que nos ayude a ir focalizando y construyendo entre todos ese conocimiento. Como ya les dije, se crea esta PAED que para nosotros era un elemento fundamental para atender a esos pueblos originarios que son los más desconectados y los que están asentados también en la zona periurbana, ¿no? Se vinculan las actividades con plataformas que ya se encuentran diseñadas en ambientes interactivos como parte del currículum flexible. Esto es algo fundamental. Nuestro modelo educativo anterior no tenía esta propuesta de currículum flexible, ahora ya la tiene y eso nos permitió a nosotros poder hacer adecuaciones curriculares para poder enfrentar la pandemia.
Hoy en día, con esta situación de COVID-19, tenemos muchos temas que podemos hacer transversales en la forma en cómo construimos el conocimiento. Biológicos, médicos, psicológicos, históricos, sociológicos, demográficos, políticos, culturales y económicos que podrían introducirse para comprender creativamente el momento que nos toca vivir o que nos ha tocado vivir. Aquí, por ejemplo, para nosotros es muy importante pensar en términos, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos acabamos de ver las elecciones y esta situación nos está dando un referente, ¿no? ¿Cómo se está manejando? Todo el mundo salió a votar, pero también estamos viendo algo. El número de contagios se están incrementando. Entonces, ¿cómo se maneja la situación política en diferentes contextos? Y en nuestra universidad seguimos pendiente con la elección del rector hasta que las condiciones lo permitan. Evaluaciones basadas en problemas reales. Aquí esto de vincularlo interdisciplinariamente y multidisciplinariamente y trabajar desde academias nos permite a nosotros también ir generando un proceso de evaluación diferente también a ese proceso presencial de que llego y aplico el cuestionario, ya hago el examen o pongo un ensayo, etcétera. Ahora se han generado otras estrategias en la universidad que van más focalizada a este ejercicio de construir un problema, desarrollarlo y entonces a través de un proyecto vamos viendo cómo va desenvolviéndose ese estudiante y va tomando decisiones. El modelo educativo recupera también la importancia de la educación a lo largo de la vida. Esto es algo que no debemos de perder de vista y que hoy en día vemos también cómo nos hemos articulado con egresados, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil donde también tenemos egresados y entonces vamos viendo ya que este proceso formativo no solamente es paso por la universidad y ya me voy, sino que la universidad tiene que generar todo este vínculo para responder a las necesidades de la sociedad. Y aquí viene un elemento importante, el diálogo de saberes, disciplinares científicos como parte de la construcción del conocimiento científico, hacer ciencia, sí. También diálogo culturales comunitarios, porque también nos aportan. En tiempos de pandemia estamos viendo que los que decidieron, las comunidades que decidieron cerrarse, han estado más protegidas que las que estuvieron abiertas. Eso es un saber comunitario, cultural, que les permite a ellos manejar su herbolaria también, generar una serie de test, estamos viendo, vinculados a veces con lo alópata, aquí vamos viendo ya la combinación de saberes para poder hacerle frente a esta pandemia, porque no tienen una clínica a un lado, porque les cuesta horas llegar a una clínica para que los atiendan en situación de pandemia. Y el sentido común y cotidiano, ¿no? Es toda la experiencia que nosotros traemos, de que tienen los estudiantes, dice Freire, que no son recipientes vacíos, que hay que formarlos, pero ya formarlos en el sentido de lo que traen, para dialogar con esos conocimientos y crear estos aprendizajes que nos permitan trascender, ¿no? Elementos fundamentales, entonces, que debemos de estar considerando. Y aquí están los elementos que constituyen a nuestro modelo educativo. Tenemos en el habilitador interior a estudiantes, docentes, tenemos el eje de gobernanza en el cual se tiene que ver toda la forma en cómo se administra políticamente y administrativamente la universidad, tiene que estar relacionada al proceso formativo para no afectar a nuestros estudiantes y el eje de la investigación, el que va a detonar toda una serie de elementos para construir ese proceso de enseñanza y aprendizaje, fortalecido por 3 habilitadores externos. La ecología de saberes, que nos habla de este diálogo, que nos habla de esta dimensión de pensarnos desde nosotros, no desde esos otros, generar estas propuestas de conocimiento desde nuestros contextos reales, generar estas propuestas desde nuestros territorios, desde lo que hoy la pandemia nos implica. También hablamos de la excelencia académica como un elemento en la mejora continua de nuestros procesos formativos, de nuestras licenciaturas, de nuestros posgrados, de toda la formación que imparte la universidad y que aquí debe de estar permeada por la cuestión de un currículum. Aquí posicionamos en esta excelencia académica ese currículum flexible, aquí posicionamos en esta excelencia académica este diálogo de saberes que lo traemos para ver cómo entonces generamos
nuevos programas educativos más acorde a las necesidades de la sociedad. Porque hoy en día tenemos un problema, fíjense. Se están creando ya perfiles de egreso de las licenciaturas con una matriz de materias, pero ¿y cómo dialogamos con nuestros contextos? Eso va a ser algo importante dentro de esta dimensión. Y el eje de vinculación, que se convierte en un detonador importante entre la universidad, como su función debe de ser la universidad vinculada a la sociedad y a todos estos organismos gubernamentales, estatales, nacionales, que nos permitan generar procesos que nos ayuden a tener una mejor sociedad. Y entonces tenemos ejes transversales, como son los derechos humanos, equidad y género, la responsabilidad social universitaria y la infraestructura, que es un elemento para nosotros crucial. Yo les quiero decir que este modelo educativo fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario en noviembre del 2019, es decir, antes de que empezara la pandemia. Ya nosotros ya teníamos todo el gran paraguas por donde íbamos a transitar. Y de este modelo se derivan dos acciones para nosotros hoy importantes en la universidad y que tienen que ver con trabajar con esas unidades académicas para hacer como pequeños laboratorios, porque no funcionan de la misma manera un área social, un área médica, un área administrativa, y dar cuenta de esa dimensión cualitativa que no lográbamos captar en el cuestionario que ya les comenté diagnóstico. Y luego, liderado por Rectoría, se crea un diplomado que se denominó Diseño de Estrategias para la Transición de la Educación Presencial a la Educación a Distancia. Este fue un trabajo en red al interior de la universidad, donde históricamente, podríamos decir, estamos haciendo historia porque en 4 direcciones nos integramos. El Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la universidad, el Centro de Educación a Distancia, la Dirección de Redes y el Instituto de Ciencias de la Educación. Y aquí discutimos cómo nosotros podríamos plantear este diplomado para dar todos esos elementos que vimos en el cuestionario: la dimensión tecnológica, la dimensión pedagógica, la dimensión socioeducativa y la dimensión también de los contenidos. Quiero decirles que acabamos de terminar nuestro diplomado, nuestros profesores se van muy satisfechos y van muy contentos porque van a poder llevar a cada uno de nuestros estudiantes ese granito de arena que hemos hecho institucionalmente y que es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y que estamos asumiendo. Y que hay muchos que quieren que hagamos otras versiones de este diplomado para seguir perfeccionando, porque algo que nos debe de quedar claro es que la nueva normalidad nos va a seguir invitando a que sigamos trabajando a distancia, de una manera híbrida, se dice, para que podamos seguir construyendo conocimiento y para que podamos nosotros empezar a transitar a otros modelos educativos. Y el presencial, por supuesto, va a ser algo fundamental, pero eso es importante porque esta parte dialógica nosotros la estamos cuidando mucho, aún cuando esté en plataforma, ¿sí? Siempre hay estas sesiones presenciales. Y con esto voy a ir cerrando para decirles cómo entonces esta dimensión de la ciencia y esto también que hoy en día la Feria del Libro está impulsando, que tiene que ver con el arte y la ciencia. El arte y la ciencia es estas construcciones que nosotros podemos hacer desde el entorno, desde donde estemos, porque para eso nosotros estamos siendo creados, ¿no? Para eso estamos siendo formados. Y entonces el modelo educativo plantea estos elementos nuevos para insertarnos de una manera integral en la sociedad que nos toca vivir. Otro elemento también que yo quiero rescatar aquí es enfrentar los retos tecnológicos desde nuestros contextos reales, de manera dinámica y que permite asumir en la distancia una educación comprometida y que tiene que ver aquí justamente con esta propuesta que en la UAPJO hoy estamos liderando y que estamos trabajando con este equipo en red, que yo creo que es una experiencia que nos permite enriquecernos y mejorar, porque de eso se trata. Estamos en un proceso de mejora continua. Y esto también impulsa el aprendizaje a lo largo de la vida para apoyar a todos los grupos que componen la comunidad universitaria y para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están aprendiendo hoy porque están allá en la sociedad, están allá en sus comunidades trabajando, generando algunas acciones,
generando algunos proyectos a pequeña escala, pero lo están haciendo. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que valorar en la forma en cómo construimos la ciencia, desde dónde la hacemos. La ciencia no nada más es un laboratorio. Hoy, en el plano educativo, la educación nos reta, nos enfrenta a que vayamos creando esta ciencia social, una ciencia que se vea reflejada en el bienestar de nuestros semejantes, de nuestras comunidades, de nuestras generaciones futuras. También permite generar sinergias que permitan el aprendizaje en diálogos. Esto que yo les decía, la parte dialógica es fundamental porque solamente así podemos generar un conocimiento socialmente significativo. Y es que esto tiene que ver en cómo me pienso yo y cómo se piensa ese otro, cómo estas intersubjetividades interactúan, se retroalimentan y como estamos trabajando ahorita en la red FEIAL, una interculturalidad transformativa, una intercultural con una praxis social que transforme todo aquello que toquemos, con esa conciencia de que estamos para servir a nuestra sociedad, para transformar. Y quiero terminar con el lema de la UAPJO, que es ciencia por toda esta creatividad que debemos de tener, pero también arte en la forma en cómo nosotros nos constituimos y nos presentamos y generamos el conocimiento en estos marcos de libertad. Ciencia, arte, libertad. Gracias. Muchas gracias, doctora, por presentarnos su disertación acerca del tema educación superior y pandemia. Pues nos ha presentado estos planteamientos que son muy importantes de analizar. Primeramente, pues nos indicó estas condiciones contextuales, ¿no? En el entorno en el que usted está interviniendo, pues toda esta reflexión a lo que nos acerca de cómo la educación está mostrando estas necesidades, todo lo que ya se venía presentando, pero pues por esta situación de pandemia en la que nos encontramos a nivel mundial, pues ahora es más visible esa demanda y mucho más necesaria en nuestras instituciones de educación superior y pues se visibiliza estas brechas, ¿no? Tanto en lo digital, como usted lo mencionaba, en lo financiero y pues da cabida también a que como profesionales, como en esta parte de la academia, pues se contribuya con la ciencia, ¿no? En este aspecto de salud y como sociedad, pues también necesitamos contribuir de esa manera. Pues un amplio reconocimiento, doctora, esta contribución social en su carácter de investigadora del área social en el que usted interviene. Y pues le agradecemos y pues contribuir con los planteamientos que usted nos presenta a esta reflexión, ¿no? Damos por finalizado esta presentación, agradecemos la escucha y pues enhorabuena por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que organizó el evento virtual de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro. Pues que pasen muy buena tarde. Gracias a todos y todas. Un gusto estar con ustedes y no perdamos de vista que la educación es un elemento fundamental para trascender nuestros escenarios, por muy desastrosos que sean. Así es. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.